guardia de asalto exhibía tropas espléndidas, las mejores que había visto en España. Yo estaba acostumbrado a la milicia andrajosa y mal pertrechada del frente de Aragón, y no sabía que la República dispusiera de tropas como aquellas. Los guardias civiles y carabineros, que en ningún caso estaban destinados al frente, tenían mejores armas y mejores uniformes que nosotros. Sospecho que lo mismo pasa en todas las guerras, siempre el mismo contraste entre la reluciente policía de la retaguardia y los andrajosos harapientos de las trincheras. Este contraste revela muchas cosas acerca del tipo de batalla que se libraba, tal y como lo entendía el gobernador de Valencia. Más adelante, Orwell saca conclusiones aún más explícitas. Un gobierno que manda al frente a muchachos de 15 años armados con fusiles de hace más de 40 años y reserva en la retaguardia a sus mejores hombres y sus mejores armas tiene, evidentemente, más miedo a la revolución que a los fascistas. De ahí que la política bélica de los últimos 6 meses haya sido tan pobre y de ahí también que la solución de compromiso que, con toda probabilidad, pondrá fin a la guerra. A juzgar por la versión de los hechos de Jackson, con sus omisiones y sus presupuestos, tal vez comparta la opinión de que el mayor peligro para España era una victoria de la revolución. En cierto modo, parece que Jackson desacredita el testimonio de Orwell cuando advierte que el lector debe tener presente que el propio Orwell reconocía saber bien poco de los entresijos políticos de la contienda. Es un comentario singular. En primer lugar, el análisis que hace Orwell de los entresijos políticos de la contienda se sostiene bastante bien 30 años más tarde. Si algún efecto tiene es su tendencia a conceder tanta importancia al POUM y tan poca a los anarquistas. Lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que combatió en las filas del POUM. Su relación de los disparates publicados a la sazón de la prensa liberal y estalinista parece muy acertada, y los descubrimientos posteriores no dejan mucho margen para rebatir los hechos fundamentales que relata o interpreta o la interpretación que hace de ellos en mitad del conflicto. Orwell se refiere en efecto a su propia ignorancia política. Al comentar la derrota definitiva de la revolución en mayo, admite: «Debo a mi ignorancia política, no comprendí con la claridad debida que cuando el gobierno se sintiera más seguro habría represalias». El problema es que esta clase de ignorancia política no ha hecho sino agravarse en estudios históricos más recientes. Poco después de los hechos de mayo, el gobierno de Largo Caballero cayó y Juan Negrín fue nombrado primer ministro de la España republicana. Esta es la descripción que de él hace Browe y Temime. Es un defensor acérrimo de la propiedad capitalista, un adversario firme de la colectivización con el que se topan siempre los ministros de la CNT en todas sus propuestas. Fue él quien reorganizó los carabineros, dispuso el envío de la URSS de las reservas de oro de la República, contaba con la confianza de los moderados y mantenía excelentes relaciones con los comunistas. La primera decisión del gobierno de Negrín fue suprimir el POUM y consolidar el control centralizado de Cataluña. A continuación, el gobierno pasó a ocuparse de Aragón, donde en gran medida seguía bajo control anarquista desde los primeros días de la revolución, donde la colectivización agrícola estaba muy extendida y los comunistas tenían escaso poder. Coordinaba los consejos municipales aragoneses, el Consejo de Aragón, bajo la dirección de Joaquín Ascaso, un conocido militante de la CNT que había perdido a un hermano en los hechos de mayo. Bajo el gobierno de Largo Caballero, los anarquistas habían accedido a dar representación a otros partidos antifascistas, incluido el Partido Comunista, pero la mayoría seguía siendo anarquista. En agosto, el gobierno de Negrín anunció la disolución del Consejo de Aragón y envió una división del ejército español, comandada por el oficial comunista Enrique Lister, para asegurarse de que se disolvieran los comités, se desmantelaban las colectividades y se restablecía el control del gobierno central. ¿Acaso fue detenido y acusado de robo de una joyería, concretamente de la joyería asaltada en otoño de 1936 por el Consejo para hacer uso de ella?
Se suprimió la prensa local anarquista a favor del periódico comunista y la mayoría de los centros anarquistas locales fueron ocupados por la fuerza y se clausuraron. El último bastión anarquista fue capturado el 21 de septiembre con tanques y artillería. A causa de la censura que impuso el gobierno, hay pocos testimonios directos de estos acontecimientos y los historiadores solo los mencionaban de pasada. Según Morrow, la prensa oficial de la CNT comparaba el asalto de Aragón con el sometimiento de Asturias que en octubre de 1934 llevó a cabo López Ochoa, uno de los actos de represión más cruentos de la historia moderna de España. Aunque sea una exageración, no deja de ser un hecho contrastable que las legiones de Lister borraron del mapa los órganos del gobierno populares y pusieron fin a la revolución, al menos en lo que respecta a Aragón. Esto es lo que Jackson tiene que decir al respecto. El 11 de agosto el gobierno anunció la disolución del Consejo de Aragón. La administración dirigida por los anarquistas, que en diciembre de 1936 había sido reconocida por Largo Caballero. Los campesinos odiaban al Consejo, es sabido, los anarquistas habían desertado del frente durante los enfrentamientos de Barcelona y la mera existencia del Consejo era un desafío a la autoridad del gobierno central. Por todas estas razones, Negri no vaciló en enviar tropas y detener a los funcionarios anarquistas. No obstante, en cuanto perdieron su autoridad, fueron puestos en libertad. Son observaciones muy interesantes, comenzando con la acusación de que los anarquistas desertaron del frente durante los hechos de mayo. Es cierto que elementos de ciertas divisiones anarquistas y del POUM estaban listos para marchar sobre Barcelona, pero desistieron de sus propósitos en cuanto se decretó la frágil tregua del 5 de mayo. Las fuerzas anarquistas ni siquiera se aproximaron a Barcelona para defender del ataque inminente al proletariado de la ciudad y sus instituciones. Sin embargo, el gobierno envió una columna motorizada de 5.000 guardias de asalto, haciendo caso omiso de la frágil tregua. Por lo tanto, las únicas tropas que habían desertado del frente durante los enfrentamientos de Barcelona fueron las que despachó el gobierno para terminar la faena y desmantelar la revolución por la fuerza. Recordemos las palabras de Orwell citadas en las páginas 129-131. ¿Y qué decir de los campesinos que, según dice Jackson, odiaban al Consejo? Como de costumbre, Jackson no aporta una sola prueba que pueda corroborar su afirmación. Los estudios más detallados de las colectividades proceden de fuentes anarquistas e indican que Aragón era una de las regiones donde la colectivización estaba más extendida y gozaba de la mayor aceptación. Tanto la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT como la CNT respaldaron energéticamente la colectivización y no cabe duda de que ambas eran organizaciones de masas. Varios testimonios ajenos al anarquismo asistieron en primera fila a la colectivización aragonesa y proporcionaron informes muy favorables, subrayando su carácter voluntario. Según Gastón Leval, observador anarquista que llevó a cabo un estudio pormenorizado de la colectivización rural, en Aragón el 75% de los pequeños terratenientes se adhirió voluntariamente al nuevo orden de las cosas. El resto no fue forzado a unirse a las colectividades. Otros observadores anarquistas, en particular Agustín Souchy, ofrecen una relación detallada del funcionamiento de las colectividades aragonesas. A menos que uno se ponga a una falsificación de proporciones fabulosas, es imposible reconciliar sus descripciones con la idea de que los campesinos odiaban al Consejo, a no ser, claro está, que se restrinja el significado de campesino al de propietario agrícola, en cuyo caso es muy probable que así fuera, pero solo podría justificar la disolución del Consejo en el supuesto de que los derechos del propietario deban prevalecer sobre los campesinos desposeídos. Es indudable que la colectivización era económicamente viable, cosa imposible de haberse llevado a cabo por la fuerza granjeándose el odio del campesinado. Ya he mencionado la conclusión general de Boyhoten, que se basa en numerosas pruebas documentales para afirmar que, aunque muchos propietarios agrícolas no vieran con buenos ojos el avance de la colectivización, los campesinos anarcosindicalistas de la CNT y los socialistas de la UGT
veían en este proceso, por el contrario, el comienzo de una nueva era. A juzgar por los documentos de que disponemos, la conclusión me parece bastante razonable. En lo que respecta a Aragón, en concreto, Boyotén señala que los campesinos cargados de deudas eran particularmente sensibles a las ideas de la CNT y la FAI, cosa que dio un poderoso impulso espontáneo a la colectivización agrícola. Pese a ciertas dificultades de las que dejan constancia otras fuentes anarquistas, que en lo general no tienen reparos en reconocer sus propios fracasos, Boyotén cita dos fuentes comunistas, entre otras, para respaldar el dato de que el 70% de la población de las zonas rurales de Aragón vivía en colectividades. Agrega a continuación que muchas de las 450 colectividades de la región eran en buena medida voluntarias, aunque la presencia de milicianos procedentes de la región vecina de Cataluña, en su mayoría afiliados a la CNT y la FAI, fue lo que, hasta cierto punto, garantizó la colectivización exhaustiva de la región. Boyotén también subraya que en muchos casos los propietarios agrícolas no estaban obligados a adherirse al sistema de colectivización, lo hacían por otros motivos. No solo se les impone contratar a trabajadores externos y disponer libremente de sus cosechas, sino que a menudo se les negaba las prestaciones que recibían los miembros. Boyotén refiere asimismo que en abril de 1937 los comunistas trataron de sembrar la discordia en zonas en las que la CNT y la UGT habían establecido colectividades de mutuo acuerdo, y en algún caso sus tentativas desembocaron en encarnizadas batallas campales y docenas de asesinatos, según fuentes de la CNT. El minucioso análisis lleva a cabo Boyotén de los acontecimientos de verano de 1937 esclarece considerablemente la cuestión de la actitud del campesino aragonés respecto a la colectivización. Era inevitable que los atentados contra las colectividades tuvieran un efecto desastroso para la economía agraria y la moral de la población, pero si en algunas zonas es cierto que la colectivización era anatema para la mayor parte del campesinado, no lo es menos que en otras. Las colectividades agrarias surgían de forma espontánea por decisión de la mayoría. En la provincia de Toledo, por ejemplo, donde había explotaciones colectivas ya antes de la guerra, el 83% de los campesinos, según fuentes afines a los comunistas, votaron a favor del cultivo colectivizado de la tierra. Cuando la campaña contra las explotaciones colectivas llegó a su punto álgido, poco antes de la cosecha estival de 1937, cundió el desánimo y la angustia entre los agricultores. En muchas zonas las tierras se abandonaron a su suerte o se cultivaron con desgana, y se corría el riesgo de echar a perder una parte considerable de la cosecha tan vital para la guerra. En esa coyuntura, señala, los comunistas se vieron forzados a cambiar su política y tolerar provisionalmente las colectividades agrarias. Se aprobó un decreto que legalizaba las colectividades durante el año agrícola en curso, la cursiva suya, y se les ofrecía cierto apoyo. Eso produjo cierta sensación de alivio en zonas rurales, donde durante el periodo crucial de la cosecha. Pero en cuanto los campos se hubieron cosechado, hubo a emplearse una política de dura represión. Boyotén cita fuentes comunistas, según las cuales una campaña breve pero intensa a principios de agosto allanó el terreno para disolver el Consejo de Aragón. Tras el decreto de disolución, el recién nombrado gobernador general Ignacio Mantecón, miembro de la izquierda republicana que en secreto simpatizaba con los comunistas, a cuyo partido se afilió en exilio terminada la guerra, ordenó la disolución de las colectividades agrícolas. Entre los medios empleados destaca la división militar de Lister, que restauró el viejo orden a tiro limpio. Boyotén cita fuentes comunistas que reconocen la excesiva fuerza de los métodos de Lister. Cita, entre otros, al secretario general comunista del Instituto de Reforma Agraria, que admite que las medidas tomadas para disolver las colectividades eran un error gravísimo que provocó un tremendo caos en las zonas rurales. Cuando los campesinos descontentos con las explotaciones colectivas las tomaron por asalto, llevándose y repartiendo sus cosechas y sus saperos, sin respetar aquellas colectividades creadas sin violencia y presión alguna, explotaciones prósperas que eran verdaderos modelos de organización. En consecuencia,
El trabajo de los campos cesó casi por completo y cuando llegó el momento de la siembra, una cuarta parte de las tierras estaba por arar.